vamos a empezar esta mesa de discusión, de plática, ahora sí que de comunicación entre nosotros y esperamos que también con ustedes un poquito más adelante. En esta mesa, como les decía hace rato, no vamos a hacer unas presentaciones como ponencias, sino que a partir de preguntas que les he circulado previamente a nuestros panelistas, vamos a llevar el hilo de la discusión. Nuestros panelistas son la doctora Julia Tagüeña, a quien ya he presentado, la doctora Susana Herrera Lima, la maestra Ana Claudia Nepote, el maestro Pedro Mata y la doctora Gail Mumert, la invitada de casa. La doctora Susana Herrera es licenciada en computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Tiene una maestría en comunicación en el ITESO con especialidad en difusión de la ciencia y la cultura. Es profesora en la maestría de Comunicación Pública de la Ciencia y Cultura. Fue directora de la maestría, fue la coordinadora de la maestría en el ITESO. Ha publicado extensamente temas de divulgación y comunicación y profesionalización de la comunicación pública de la ciencia. La maestra Ana Claudia Nepote es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ecología Marina por el CICESE en Ensenada. Es experta en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo. Es miembro de varias asociaciones que se dedican a la divulgación de la ciencia, ha merecido varios premios sobre ese tema. Actualmente es profesora investigadora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Morelia de la UNAM. Pedro Mata es economista por la Universidad Michoacana, estudió la maestría en estudios rurales aquí en el colegio, fue director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, actualmente es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana y actualmente es subsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Gobierno del Estado de Michoacán. Y nuestra invitada de casa, la doctora Gail Mumert, es demógrafa, es antropóloga social, demógrafa por el Colegio de México, antropóloga social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, es profesora investigadora en el Centro de Estudios Antropológicos de aquí del colegio, también ha publicado extensamente, ha dirigido muchas tesis, ha dado decenas de conferencias y desde hace unos 4 años, yo creo, 5 años ya, que ha diseñado e impartido talleres que buscan intervenir en ciertos aspectos sociales, culturales, en comunidades de alta migración, trabajando con niños, con jóvenes, con mujeres y con personas de la tercera edad. Como ven, tenemos un panel muy adecuado para discutir estas cosas. Digo estas cosas porque cuando yo llegué al colegio de Michoacán, no llegué en una fundación, llegué 2 años después al colegio. Don Luis González tenía una premisa, decía, el colegio michoacano va a ser una maquiladora de investigaciones para otras instituciones fuera del colegio. La razón de ser del conocimiento que se generaba en el colegio era precisamente para conocernos mejor como sociedad. Yo entré al colegio como investigador en el 84 y puedo decir que ese sello ha pesado en muchos aspectos de la vida del colegio, en muchos colegas, pero puedo decir también afortunadamente que esa percepción del conocimiento como un fin en sí mismo ha venido cambiando. Desde hace algunos años hemos tenido más y más proyectos que buscan financiamiento externo, hemos tenido investigaciones de ciencia aplicada, hemos tenido programas de intervención, hemos tenido muchos esfuerzos ya de divulgación científica, que es injusto si no digo que también desde la época de Don Luis hubo muchos esfuerzos de lo que en ese tiempo se llamaba difusión cultural. Las memorables conferencias semanales que había en la casa de Morelos 122 son un recuerdo que tiene mucha gente en Zamora, de veladas literarias, científicas, por personalidades importantes que venían hasta Zamora a dar sus conferencias los viernes por la tarde, una conferencia por semana. También hubo la publicación de libros en formas de monografías, sobre todo de esta colección que se llamó de monografías municipales, muchas de ellas hechas por colegas del colegio, algunos libros de texto para escuelas de educación primaria, de educación media. Jan Meyer en su tiempo impulsó también una pequeña colección de divulgación a partir de folletos sobre agronomía,
economía, agroecología, medio ambiente, población. Carlos Cerrejón se le ocurrió hacer esta colección de estudios michoacanos, que si bien terminó siendo más académica que de divulgación, tenía esa intención también de difundir el conocimiento que se generaba en el colegio. Rafa, Diego, Martín Sánchez sostuvieron esos intentos con esos libros de gran formato que todo el mundo conocemos, que aunque más académicos, pues quedan muy bonitos y mucha gente los ve, los compra por la tipografía, por las fotografías, la gráfica que quedan tan bien y que pueden ser unas obras de arte interesantes. Pero también debo decir que esto no ha sido un esfuerzo consistente, un esfuerzo duradero. La actual administración está muy interesada en que esos esfuerzos crezcan, ya lo dijo hace rato José Antonio Serrano, y que cada vez más investigadores pongan una parte de sus esfuerzos en esta tarea. Pero que la administración esté interesada no es lo más importante, aunque de que esa es lo que realmente importa, creo yo, es que los investigadores estemos convencidos de eso. También es parte de nuestro trabajo y que debe tener un lugar en nuestras agendas y debe tener un lugar en los informes. Justamente ayer por la tarde, como decíamos hace rato, tuvimos esta reunión de un grupo de investigadores de todos los centros de estudios del Colmich, y para mi sorpresa, en todos los proyectos que se expusieron hubo por lo menos un componente de divulgación. Para alguien como su servidor, sociólogo, para un antropólogo, para un lingüista, para un historiador, puede ser una tarea intimidante. Sabemos cómo hacerlo, no nos formamos para hacer eso. Ni siquiera un curso en la licenciatura o en el posgrado tuvimos para esto, pero debo decir también que aunque sea una labor pues intimidante, puede ser una labor gratificante. También ayer tuvimos la primer feria de transferencia y comunicación pública de la ciencia en el colegio. Fue un evento modesto, dirigido a niños y jóvenes de primaria y secundaria, y donde participaron colegas de antropología, de tradiciones, de rurales y colegas de otras universidades cercanas. Sabemos, claro, que con un solo evento no vamos a animar a muchos colegas a realizar esfuerzos de divulgación, pero es una oportunidad, me parece a mí, para que discutamos en los claustros colmichianos esa necesidad y convencernos de esa necesidad y de su conveniencia. Para ello y por ello hemos armado esta mesa y hemos invitado a discutir en esta mesa estas cuestiones. Como les decía, he circulado algunas preguntas con anterioridad a nuestros ponentes. La primera es esta: en conferencias, en noticias, en declaraciones de funcionarios, de académicos, frecuentemente escuchamos hablar de la necesidad de la divulgación científica, de la comunicación pública de la ciencia, de la apropiación social del conocimiento. Y esa es una discusión que va más allá del viejo debate entre ciencia básica, ciencia aplicada, para elaborar más bien en el sentido de la utilidad y el sentido social de los hallazgos de investigación. Y me gustaría preguntarles entonces, cada quien va a tener aproximadamente 5 o 7 minutos para dar una respuesta concisa, clara y consistente a estas preguntas. Entonces, me gustaría preguntarles primero, ¿qué diferencias básicas ven ustedes entre divulgación científica, comunicación pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento? Entonces, empezamos a mi derecha. Julia, por favor. Luego seguimos a la izquierda. Bueno, la discusión sobre el nombre ha sido una discusión muy amplia que hemos tenido en muchas reuniones y que también abarca finalmente Latinoamérica, porque cada país de Latinoamérica la usa de una manera distinta. Por ejemplo, apropiación social de la ciencia, Colombia lo tomó casi como una bandera respecto a este tema y ha promovido que se llame de esa manera para incluir el hecho de que es la comunidad la que tiene que tener la ciencia incluida en su disco duro para que a partir de ahí ya sea parte de su cultura personal. En México hemos llegado, yo creo que al siguiente acuerdo, que está basado en escritos y en publicaciones. Difusión se utiliza cuando es entre pares. Si yo voy a un congreso de físicos y les hablo de mis resultados de propiedades electrónicas, estoy haciendo difusión de mi trabajo en la comunidad. Divulgación se usa cuando el público no es experto y pues inclusive viene de la palabra vulgo, que quiere decir pueblo, y se trata de llevarle al pueblo el conocimiento. Y justamente por el hecho de que ha habido un movimiento muy importante hacia que el pueblo sí tiene una opinión y que hay que escucharlo, gana la palabra comunicación, yo pienso, porque la comunicación siempre es en dos vías, y cuando tú hablas de comunicación pública de la ciencia, pues también tienes que estar escuchando a la gente, porque la comunicación, para que exista, tiene que ser de ida y vuelta. Entonces, por lo menos en CONACYT, en el foro consultivo, tratamos de utilizar la expresión comunicación pública de la ciencia para definir todas las actividades que involucran
involucran a la sociedad en su conjunto. Eso no quiere decir que no se sigan mezclando todas las aceptaciones, pero las acepciones de las palabras, pero esa es la que ha ganado y es la que estamos poniendo, por ejemplo, en esas convocatorias cuando hablamos de que esperamos que hagan comunicación pública de la ciencia. Pero no hemos abandonado apropiación social, porque la apropiación va como aparejada. En el momento que hablamos de apropiación es que estamos seguros de que la comunidad ha tomado ese conocimiento. Coincido con Julia en la mayoría de las cuestiones. Quizás lo que yo pueda aportar sea un complemento desde el ámbito de la investigación, precisamente en comunicación pública de la ciencia. Distinguimos efectivamente divulgación, las tareas de divulgación de la ciencia, del ámbito mucho más amplio de comunicación pública de la ciencia, en términos de la divulgación como una tarea específica que coloca al conocimiento en el centro de importancia. Es decir, lo importante es transmitir el conocimiento, un conocimiento generado en ámbitos especializados de diferente índole, y el fin de la divulgación de ese conocimiento es efectivamente hacerlo llegar a público no especializado. Entonces es más esa tarea unidireccional, sí, de colocar el conocimiento en el centro y hacerlo llegar a públicos no especializados. La comunicación pública de la ciencia abarca a la misma divulgación, pero es una tarea mucho más amplia que efectivamente coloca en el centro a los destinatarios que son además interlocutores, es decir, no es un público que recibe, sino un interlocutor que participa y que le da sentido a esa ciencia. Es decir, nosotros colocamos al público como el centro y no al conocimiento, a las problemáticas sociales, a los públicos con los que estableceremos interlocución. Entonces eso hace que haya una dinámica comunicativa entre las necesidades, requerimientos y saberes del público y el conocimiento especializado. De ahí la denominación de comunicación pública de la ciencia. Finalmente, consideramos que la apropiación del conocimiento científico por parte de la sociedad es el proceso, sí, que queremos fomentar, que queremos enriquecer a través de la comunicación pública de la ciencia. Es decir, que la ciencia se incorpore a lo público, que se hable con ciencia, que se argumente, que se incorpore en el acervo, en el imaginario público, para que sea parte de los elementos a través de los cuales establece la intelección del mundo, ¿no? Y ahí hablamos tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales o exactas. Esta cuestión de las diferencias básicas entre divulgación científica, comunicación pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento no es una pregunta obvia ni fuera de serie, es realmente una discusión que ahorita está muy vigente. La Red de Popularización de América Latina y el Caribe está preparando justo en este año una publicación sobre un diagnóstico a nivel de América Latina sobre esta actividad, tanto en la práctica como en investigación. Y hay un capítulo, el primer capítulo se abordará sobre la epistemología de cómo vamos entendiendo en distintas partes del mundo esta acción, ¿no? En inglés no existe la palabra divulgación, no se puede traducir, entonces también la comunicación pública de la ciencia, si se piensa en inglés, pues tiene el mismo significado. En América Latina se usa, sobre todo en los países del sur, popularización de la ciencia. Y bueno, estoy de acuerdo en las definiciones, ¿no? La divulgación de la ciencia es un ejercicio multidisciplinario también, es muy importante entender quién hace esta labor. Y bueno, no solamente los científicos, entran otros actores, incluso diseñadores, fotógrafos, periodistas. Y es una labor, un esfuerzo de contar ciencia a un público no especializado, y en este esfuerzo de contar encontramos o nos vemos forzados a crear una nueva versión de la ciencia. Es decir, no hacemos esta labor de difusión entre especialistas, sino que realmente hay que pensar qué versión de esta ciencia vamos a contar, a compartir con el público, por las razones que sean, porque también las razones y los motivos y los objetivos de comunicar ciencia son muy diversos. A mí en lo personal me gusta también más esta idea de comunicación pública de la ciencia como esta gran sombrilla o un término paraguas que se puede incluir ya distintos aspectos de la comunicación pública de la ciencia. Y la apropiación social del conocimiento, sí, ciertamente es una palabra, un concepto que yo conocí en Colombia, básicamente, y es, como dice Susana, un proceso, ¿no? Realmente yo no lo veo ni como un fin, ni como una meta de la divulgación de la ciencia, lograr una apropiación social del conocimiento. Si se da, qué bueno, pero hay otro concepto interesante que es también la cultura científica, y yo voy más hacia eso, ¿no? Que a mí me gustaría realmente promover en nuestra sociedad, en la población, que la gente tenga una cultura compatible con la ciencia, como dice Marcelino Cereijido, una cultura en que la gente entienda
comprenda la ciencia, la goce, la aprecie, y no necesariamente estamos buscando formar nuevos científicos o tener un esfuerzo importante en vocaciones científicas, sino que realmente la gente, aunque no sea científico, le interese la ciencia, comprenda la ciencia, la apoye y la valore. Muchas gracias. Medio minuto para sumarme a la felicitación por este 38 aniversario al colegio y agradecer la invitación. La verdad, cuando se me hizo la invitación, yo entiendo que buena parte de ella obedece a que su servidor se ha desempeñado, digamos, desde el ámbito no propiamente de la divulgación, sino la experiencia y trayectoria que se ha tenido en términos de la gestión, la administración y organización de programas que devienen de una política científica a nivel estatal y nacional. Y entonces mi opinión va desde ese punto de vista. Quiero decir que en el caso de Michoacán ha sido muy importante el tema de la divulgación. Hay una gran comunidad de divulgadores y muestra de ello fue que el estado de Michoacán fue uno de los primeros a nivel nacional que convirtió en parte de la política pública el tema de la divulgación. Hay un programa estatal de difusión y divulgación sancionado por el legislativo. Pongo esto como entrada para decir importa mucho la divulgación. Y en ese sentido, pues la primera nota que yo hago sobre la pregunta es que me parece que hay un eje semántico que enlaza las tres definiciones. Toda divulgación es un acto de comunicación pública. Y en ese sentido me parece que la discusión de las diferencias de las tres nociones a veces pareciera más un ejercicio de carácter académico y debiéramos enfocar más nuestros esfuerzos al asunto de las prácticas de la comunicación, de la divulgación o de la apropiación social de la ciencia. Tal vez también tiene que ver con que, como se señalaba, el término de apropiación social es un término más reciente, entiendo, sobre todo más utilizado en Latinoamérica, y a partir de eso creo que surge como un elemento que intentaba llenar un vacío que se critica al tema de la divulgación. Normalmente cuando, como bien señalaba Julia, la divulgación va destinada a un público general y se señalaba que es un público pasivo, mientras que desde el ámbito de la apropiación social se pretende que tengamos también un público activo, interactuante con quienes desarrollan esta comunicación. También entiendo que la apropiación social nos lleva a darle un rol diferente a quien está haciendo la comunicación. Es decir, se preocupa por los contenidos para tener un impacto mucho más directo en quien está recibiendo ese mensaje y a partir de eso poder generar una mejor sinergia. Y luego desarrollé otra idea en el sentido de que cómo podemos hacer para que esto tenga verdaderamente un sentido social. En cualquiera de las tres acepciones creo que el objetivo final es cómo hacemos llegar a la gente lo que estamos haciendo en los centros de investigación, en las universidades y en cada uno de estos espacios. Yo creo que el tema es desarrollar acciones que permitan favorecer cualquiera de las tres nociones en el sentido que cada una de las corrientes de pensamiento lo estén desarrollando. Y por otra parte, habría que reconocer que nuestro sector está funcionando gracias a que se trata de recursos públicos. Y entonces yo entiendo que independientemente de lo que le demos como concepto, tenemos una responsabilidad frente a la sociedad para poder hacer una especie de rendición de cuentas a la gente, a la población, más que poner sobre la mesa la discusión de estos términos. Tal vez es un poco fría mi apreciación, pero creo que si yo le llamo comunicación de la ciencia, divulgación o apropiación social, lo que interesa al final es cómo consolidamos estos esfuerzos que nos permitan generar mayor cultura científica entre la población y ahí sí estaríamos apostando y contribuyendo a generar sociedades más democráticas. Como invitada de casa, como dijo Gustavo, quisiera citar las palabras pronunciadas en 1979 por nuestro fundador, don Luis González y González, cuando se inauguró el Colegio de Michoacán, porque me parece que hacen eco hoy y son muy pertinentes para esta discusión. Y cito: el Colegio de Michoacán crecerá en la medida que pueda absorber los jugos de la tierra donde ahora se planta. Necesita contagiarse del dinamismo futurista y del respeto a los valores acarreados por la tradición que se respiran aquí. Sin duda, las semillas sembradas en aquel ayer han caído en tierra fértil. Esa imagen evoca la germinación del conocimiento como si fuera una semilla esparcida por el viento. Esta visión que tenía don Luis de una institución anclada y arraigada en la tierra zamorana es muy diferente a la de distanciamiento de la vida cotidiana y desdén por las cuestiones prácticas que asociamos con quienes habitan esa torre de marfil de la academia. La imagen de don Luis personalmente me ha servido de inspiración y de hecho cada vez que entro a este recinto tomo una pausa y leo esas palabras que ustedes pueden ver en una placa que se encuentra aquí en el vestíbulo. Me ha inspirado particularmente en los últimos 7 años durante los cuales me he trazado más sistemáticamente que antes un camino en la investigación-acción sobre y para los miembros
más vulnerables de familias migrantes, en particular de familias transnacionales, niñas y niños, jóvenes, mujeres solas, personas de la tercera edad. Pasando a la pregunta que nos plantea Gustavo, yo creo que sí es importante distinguir entre los tres términos: la divulgación científica, la comunicación pública de la ciencia y la apropiación social del conocimiento científico. Si bien son tres caminos complementarios para que la información y las ideas valiosas no se queden desaprovechadas en las alturas de la llamada torre de marfil de la academia, y los voy a considerar uno por uno. El término más amplio del trío sería la divulgación científica. Tiene una historia muy larga, tan antigua como Galileo con su discurso imaginado entre tres expositores de diferentes teorías sobre el sistema solar. El término comunicación pública de la ciencia es de uso más reciente. A mí me parece surgido en la era de la información digital. Alude a la tendencia a cierta profesionalización del divulgador desde las ciencias de la comunicación. Y en un mundo como el de hoy, dominado por imágenes instantáneas que circulan por el planeta y el acceso abierto a la información, se ha planteado la conveniencia, la necesidad de contar con especialistas en comunicar los descubrimientos científicos al público en general. Y finalmente, la apropiación social del conocimiento científico me parece cualitativamente diferente de los dos primeros, pues propone un modelo más elaborado de articulación intencional entre grupos de generadores de conocimientos y usuarios potenciales de esa información científica. Solo se puede entender su surgimiento en el marco de lo que yo llamaría un despertar ciudadano, esos intentos locales y globales por lograr una participación más frecuente, más incisivo, de sectores amplios de la población para fijar el rumbo de las comunidades, de los países y en el plano más ambicioso del mundo entero. Estoy convencida que como Centro Público de Investigación nos compete identificar a los diversos públicos ante quienes hay que divulgar nuestros hallazgos. Debemos abarcar interlocutores en los tres sectores: el público, el privado y el académico. En mi opinión, los científicos sociales debemos aprender a dialogar. Lo mismo con tomadores de decisiones en el gobierno que con grupos organizados de ciudadanos, con docentes en los niveles básico y medio, al igual que personas de negocios, con adultos mayores y niños, niñas y jóvenes, y por supuesto, ante todo, con nuestros alumnos de posgrado, nuestros colegas y los demás miembros de esta comunidad que llamamos los colmichianos y que pretendemos sea incluyente. Yo veo con agrado que en el Colmich las iniciativas para que incursionemos en nuevos formatos de divulgación son cada vez más frecuentes. Un reflejo de ello es la creación del área de multimedios y el impulso que ha recibido desde el año 2016 para que colaboremos con nuestros expertos en la comunicación. Ya se citó el ejemplo del proyecto ya en marcha de Matices, y yo personalmente he abrazado nuestros experimentos en esa dirección, participando activamente en la grabación de podcasts, programas de radio y de televisión, creando un DVD para relatar la historia de una experiencia de investigación-acción con familias migrantes en una zona rural de Michoacán, diseñando guías de reflexión para distintos grupos de edad en dichas familias, e imaginando y produciendo un video animación para promover las carreras de licenciatura en antropología social y en arqueología en todo México a través de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos, de la cual soy secretaria técnica. Además de estos botones de muestra, en esta misma semana armamos una exposición de dibujos realizados por adolescentes en una escuela secundaria técnica ubicada en Patamban, en la Sierra Purépecha. El tema abordado fue la convivencia sin violencia. Respondiendo a una convocatoria nacional de concurso de dibujo y pintura, organizamos a 65 jóvenes para que a través del arte expresaran sus percepciones de las distintas formas de violencia que enfrentan en la familia, en la comunidad y en la escuela. Al mismo tiempo, y esto es lo más impresionante, expresaron sus soluciones: la convivencia sana en el deporte y en la familia, o el respeto a la naturaleza. Los invito a todos ustedes a visitar la exposición que se encuentra en el pasillo a la vuelta de la explanada frente a la biblioteca donde hoy comeremos. Muchísimas gracias, Gail, por tu reflexión sobre nuestro quehacer.